Bien, sean ustedes bienvenidos a este video de la asignatura de Fundamentos de Bases de Datos. Continuando con el temario, pues vamos a ver lo que es la arquitectura de base de datos. Existen tres niveles: el externo, conceptual y el interno. El nivel interno es en donde nosotros vamos a describir la estructura física de los datos, es decir, son los metadatos, donde vamos a decir cómo es el nombre de la tabla, los atributos, los tipos de datos que se van a almacenar, la longitud de los datos. Ese es el nivel interno y se hace a través de un lenguaje de definición de datos para definir la estructura de lo que vamos a almacenar. En el nivel conceptual, bueno, pues se va a describir la estructura de la base de datos para una comunidad de usuarios, ¿sí? Cualquier empresa u organización. De esta manera es como nosotros vamos a utilizar aquí entidades, atributos, relaciones, las restricciones que existen para que cualquier usuario de la organización conozca cómo está la interrelación de los distintos datos que se van a almacenar en la base de datos sin importar el nivel interno de realmente cómo se hace. Aquí es un nivel, como lo dice su nombre, conceptual, para que cualquier usuario lo pueda entender. Y finalmente en el nivel externo pues nos muestra la forma de cómo los usuarios van a percibir a los datos sin interesarse, sin importarles realmente cómo se almacenan o de dónde viene el nivel conceptual, sino que ellos ya únicamente hacen la explotación de la base de datos a través de consultas, y en este nivel externo pues puede haber diferentes vistas porque hay diferentes tipos de usuarios y cada uno de ellos va a ver diferentes cosas. Continuando con esto, vamos a ver la arquitectura del sistema gestor de base de datos. Voy a ampliar ese esquema para que sea fácil de distinguir y podamos irlo analizando paso a paso. Voy a analizar de manera descendente. Vamos a pensar en los usuarios de una base de datos. Tenemos diferentes tipos. Los usuarios normales son aquellos que no conocen una base de datos, no conocen los comandos, no la saben explotar de otra manera, sino que lo hacen a través de una interfaz de aplicaciones donde simplemente con algunos menús, algunas opciones, ellos pueden consultar, ingresar datos, modificar, borrar, ¿sí? Pero estas aplicaciones pues las llevan a cabo los programadores. Entonces ellos ya conocen más de base de datos y de algún lenguaje de programación y hacen dichas aplicaciones para aquellos usuarios normales. También tenemos los usuarios sofisticados. Son aquellos que a través de ciertas herramientas de consultas y de manejo de lenguajes de consultas como SQL tratan directamente con los tablas, con los datos y hacen consultas sofisticadas. Y lo que es un DBA, sí, que sería el administrador de la base de datos, que a través de ciertas herramientas de administración pues van a poder, como su nombre dice, gestionar la base de datos. Bueno, todas estas operaciones pues debe de existir digamos un módulo en el gestor donde va a venir pues el compilador de los lenguajes de manipulación de datos, de las instrucciones para que las interprete el lenguaje de definición de datos, un compilador. Entonces ese se llama un procesador de consultas, ¿sí? Donde van a venir ciertos programas que van a poder usar los demás usuarios para poder consultar la información. Después traemos lo que es el gestor de almacenamiento, que precisamente como su nombre lo dice, pues es el que va a tener varios programas que van a permitir administrar la base de datos. Viene el gestor de memoria, el gestor de archivos, el de autorización e integridad y el de transacciones, que son temas más complejos que veremos más adelante, pero que nos dan una facilidad para utilizar nuestra base de datos. Y finalmente tenemos el disco duro, que es donde ya se almacena todo esto, que sería donde se guardan pues, los datos, los metadatos, los datos estadísticos y los índices. Sí, bueno, pues esto
de manera general es la arquitectura del sistema gestor de base de datos, que cualquier manejador que sea bueno, por ejemplo Oracle, MySQL, Postgres, se basan en esta arquitectura para poder dar la facilidad a nosotros de usar las bases de datos, ¿sí? Bien, pues muchas gracias, nos vemos en el próximo video, hasta pronto.